Hoy día vamos a hablar de los signos de puntuación, precisamente de los más conocidos, la coma, el punto y coma, punto seguido, los signos de interrogación y de exclamación. Bien, ustedes saben que en casi todos los idiomas existen estos signos, en el idioma escrito sobre todo. El lenguaje hablado no es que existen como tal, sino es que se los tiene que respetar cuando se está entonando y pronunciando. Vamos a comenzar por la coma. La coma es esa puerta giratoria del pensamiento que lo escribió el pensador Julio Cortázar. Ustedes saben que es un escritor famoso, entonces sabemos que la coma es lo que nos permite de cierta forma determinar lo que queremos decir en una oración. Por ejemplo, lea y analice la siguiente frase: si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Si le ponemos la coma después del verbo o después de mujer, entonces ahí cambiaríamos un poquito. Si yo digo, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, estamos hablando del valor del hombre, la mujer andaría cuatro patas en la búsqueda. O si decimos, si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, coma, andaría cuatro patas en su búsqueda. Es decir, le vamos a cambiar el sentido en base a la coma. Entonces, ¿para qué nos sirve la coma? ¿De dónde se la usa exactamente? Para enumerar, es decir, para citar varios recursos, varios elementos. Por ejemplo, si yo digo, Sonia compró zapatos, cartera, bisutería y el vestido para la fiesta de la graduación, estamos citando al menos cuatro elementos, por ende vamos a enumerar con las comas, es decir, vamos a separar los elementos. En oraciones coordinadas, por ejemplo, cuando ya tenemos un grupo de oraciones, cogió la cáscara de nuez en que descansaba la pulgarcita y saltando por la ventana se la llevó al jardín. Es decir, hay otra idea. En expresiones adverbiales, es decir, cuando usamos un adverbio, por fin partieron, desde la puerta vio el muchacho cómo se alejaban, es decir, estamos poniendo una indicación de adverbio, es decir, cómo estamos realizando la acción. En los vocativos, don Cristóbal, uno de los dos debe morir. Entonces, vocativos es tratamientos, en este caso don Cristóbal. Antes de la oposición, Bahía, la ciudad sin copia es hermosa. Es decir, antes de que digamos la posición, en este caso lo que acompaña al verbo, que en este caso es un adjetivo, y los elementos explicativos. El perro, está mal tipiado, su amigo acudió a él con sus salamerías y cariños. El pequeño le dijo. En este caso, cuando tenemos elementos de acotación, estamos diciendo que el perro es su amigo. Eso va a ir entre comas porque es una explicación extra. Si yo, por ejemplo, digo los alumnos de primero de tributación, mis alumnos, pongo eso en tres comas porque estoy explicando. El punto y coma señala una pausa mucho más breve que la coma, mucho más profunda que la coma, por eso está compuesta. Sirve principalmente para separar frases con sentido completo pero muy cercanas temáticamente, y para reemplazar la coma si ésta no separa con claridad suficiente los pensamientos. Es decir, cuando la coma por sí misma no puede separar, o por ejemplo cuando ya hemos citado varias veces con comas, si yo les digo, por ejemplo, aquí tenemos las asignaturas de X y tal cosa, y en otro nivel vemos XXX. Entonces aquí vemos que en este caso la coma es un signo de puntuación débil que ya no abastece, entonces ponemos el punto y coma. Muy bien, ¿para qué nos sirve? Se separa oraciones, se usa para separar dos o más oraciones relacionadas con la misma idea, pero sobre todo si en alguna de ellas aparece una o varias comas, como les dije anteriormente. Llegaron los vientos de noviembre, glaciales y recios, arrebataron sus hojas a los árboles. Pueden ver que en este caso hay una coma que le precede, entonces si volvemos a poner coma después de recios, se puede un poquito malinterpretar lo que vamos a decir, por eso vamos a poner el punto y coma. Algunos de los asistentes se habían divertido, punto y coma, otros, coma, habían vuelto a ver a los viejos amigos, punto y coma, los demás habían pasado una tarde agradable. Entonces podemos ver cuando más en oraciones adversativas, es decir, cuando hay una contraposición, se colocará antes de la oración que señale la contradicción que puede estar marcada por un elemento adversativo como pero, sin embargo, no obstante, más, sin tilde, no obstante, entre otras ejemplos. Es decir, cuando estamos haciendo algo que le contrapone, que va en contra de lo que está diciendo la oración. Por ejemplo, los jugadores se entrenaron intensamente durante todo el mes, sin embargo, los resultados no fueron lo que el entrenador esperaba. Su discurso estuvo muy bien construido y fundamentado sobre principios sólidos, pero no consiguió convencer a muchos de los participantes en el Congreso. Pueden ver que antes de estas conjunciones, estas palabras enlace, va a ver lo que es el punto y la coma para demostrar adversatividad. Aquí vamos a ver ahora lo que es el signo de puntuación
Muy importante, el punto, ya todos sabemos, el punto y los dos puntos. Muy bien, el punto. El punto es una pausa que indica que ha terminado una oración, hay clases de punto, el punto y seguido, que es decir, que luego de este vamos a comenzar con otra oración, punto y aparte, que vamos a comenzar en el siguiente párrafo, y el punto final, que va a terminar lo que es todo el texto en sí. Ejemplos tenemos detrás de las abreviaturas, es decir, cuando hacemos un abreviado de alguna palabra que es muy extensa, vamos a colocar el punto para la abreviatura, en este caso es un punto seguido, porque luego de esto viene, por ejemplo, el nombre, señor Juan, señor José, por ejemplo, doctor, así mismo, todo eso va a ir después de la abreviatura con un punto. Mucha gente se olvida de esto, que es muy importante, en las cantidades escritas con números para separar las unidades de mil y de millón. Cuando ya estamos hablando de miles y de millones, ahí vamos a poner el punto. La coma más bien aplica, ustedes saben, para lo que son centavos. Muy bien. No se pone punto en los números de teléfono, en los números de los años, en los números de las páginas. Cuando se cierran paréntesis o comillas, irá siempre después de los mismos. Es decir, cuando vamos a cerrar el paréntesis y cerramos la comilla de una cita textual, siempre va a ir el punto. Es imposible entenderlo. Pueden ver que en este caso tenemos las comillas y luego de la comilla final vamos a tener el punto. ¿Estás cansado? Sí, que pronto has venido hoy. Pueden ver que antes del signo de exclamación hay el punto, ¿verdad? Este es un ejercicio que vamos a omitir. Los dos puntos. ¿Cuándo se utilizan estos dos puntos? Para iniciar la numeración, es decir, las estaciones del año son 4, primavera, verano, otoño. Cuando hablamos de los dos puntos, hablamos de enlistar en los encabezamientos de cartas, por ejemplo, para reproducir palabras textuales. Cuando yo les digo las citas textuales, por ejemplo, en este caso declaro, certifico, ordeno, expone y súplica. En la zona ecuatorial las ríos muy importantes, por ejemplo, el Amazonas y el Congo. Pueden ver que en este caso cuando vamos a enlistar cosas, muy bien. Y ahora tenemos lo que son los puntos suspensivos. Todo el mundo sabe que suspenso es poner como un misterio. Expresan una pausa inesperada o un final de oración. Estas van delante de la apertura del paréntesis, corchetes y rayas. Y por último se escriben después del signo de cierre cuando indica la continuidad de una enumeración. Combinación con otro signo sin espacio que separe. Se puede escribir la coma, el punto y los puntos. Importante acotar que los puntos suspensivos, chicos, son 3, no son 5, no son 2, son 3 exactamente. Siempre es invariable esa regla. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver bastante conciso lo que son los signos de interrogación y de exclamación. Luego de esto vamos a dejar una tarea autónoma, ya sería la final para cerrar el PEA, que es un tema muy bonito que es la ortografía. Muy bien. ¿Qué son los signos de interrogación? Obviamente los que anteceden a la pregunta, y los de exclamación obviamente a los que anteceden y cierran una expresión. Son signos de puntuación que sirven para representar gráficamente la entonación interrogativa y exclamativa respectivamente. Un enunciado son signos dobles, ya que existe el signo de apertura y otro de cierre que deben colocarse de forma obligatoria al comienzo y al final del enunciado correspondiente. Bueno, esto es verdad. Sucede que, por ejemplo, en los chats no solemos encontrar fácilmente lo que es el signo de interrogación de apertura, porque en inglés solamente existe cuando se hace la question, como se dice en inglés, la pregunta, solamente existe lo que es para cerrarla. Entonces puede haber un poquito de confusión en esa parte, gente que no lo aplica, pero nosotros hablamos español y siempre vamos a usar signos de interrogación para abrir y cerrar la pregunta. Eso es una acotación que quiero hacer sobre esto, que es muy importante. Muy bien, ¿cuándo se utilizan los signos de interrogación? Obviamente cierran enunciados exclamativos caracterizados por un mayor énfasis acentual y por una buena entonación en enunciados, en las llamadas interrogaciones. Por ejemplo, yo le digo llegó, entonces ahí ya vamos a tener un énfasis pese a que yo no estoy escribiendo que hay signos de interrogación. Por la entonación voy a deducir que es una pregunta, no es lo mismo decir llegó que llegó, ¿verdad? Los signos de exclamación, ¿cuándo se usan exactamente? Se usan en enunciados exclamativos, en interjecciones, en expresiones interjectivas. Es bastante, por así decirlo, histriónico, es decir, es bastante para demostrar sentimientos y pensamientos. Encierran enunciados exclamativos caracterizados por un mayor énfasis acentual y por su entonación expresiva. Son bastante expresivos.
Muy bien, ¿cuándo se deben usar estos signos y qué reglamentaciones tienen? No se deben suprimir los signos de apertura por imitación de otras lenguas, como yo les dije antes del inglés, que el inglés exclusivamente tiene el de cerrar la pregunta. Los signos de interrogación y de exclamación se escriben sin espacio de separación respecto de la primera y la última palabra del periodo que enmarcan. Tras los signos de cierre puede colocarse cualquier signo de puntuación, salvo el punto. Los signos de apertura se han de colocar justo donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no se corresponda con el inicio del enunciado. En estos casos, la interrogación o la exclamación se inicia en mayúscula. Cuando se escriben varias preguntas seguidas, se iniciará con mayúscula. Esto es algo importante que recordar. Bien, chicos, esto es algo más bien de uso cotidiano. No creo que tenga que hacer mayor énfasis en esto. Esto se lo hace con la práctica y esto dice bastante de la persona que está escribiendo. Entonces, para la próxima clase vamos a tener una tarea autónoma, vamos a tener unas exposiciones que espero que las hagan también. Hagan un video y me envíen el link. Bueno, súbanlo a YouTube, esa es mi sugerencia, y envíenme el link. No acepto nada por WhatsApp, chicos. WhatsApp ahorita está cautizado con toda esta situación y de verdad que es más sano no verlo que verlo. Entonces yo voy a dejarle al correo del presidente los temas de cada uno para que ustedes se organicen. Tienen de aquí hasta el día domingo cómodamente para hacerlo. Ya les voy a dar los temas. Esto ha sido todo de mi parte. Me despido, pasen muy bien, no olviden las indicaciones que nos han dado los ministerios sobre cómo preservar nuestra salud. Me despido, mucha suerte.